Axioma de separación de los puntos del plano. Nosotros ya vimos dos conjuntos, dos grupos de axiomas. Uno en el grupo de axiomas de incidencia, que se llamaba el grupo de axiomas de incidencia, que tenían 9 axiomas, creo. Después era el grupo de axiomas de los puntos de ordenación de una recta, que tenía 4 axiomas. Y luego viene este grupo número 3, que es el grupo que se llama axioma de separación de los puntos del plano. Este axioma, solamente este grupo tiene un solo axioma, ¿sí? Y por ahí es medio complicado de entender, pero lo vamos a tratar de entender aquí. A ver, dice el axioma 3, dice lo siguiente. Eh, dada una recta R contenida en un plano pi, el conjunto de todos los puntos del plano que no pertenezcan a R se dividen en dos subconjuntos no vacíos, convexos y disjuntos. Bueno, veamos hasta acá. Dada una recta, dibujo una recta. Acá la voy a dejar, una recta R que está contenida en un plano pi. Bueno, el plano pi lo consideremos todo, no lo voy a dibujar, aunque lo podría dibujar un poco aquí. El plano pi. Este es el plano pi. Y R está contenida en pi. ¿Sí? Dice que, el axioma dice lo siguiente. El conjunto de todos los puntos del plano, recuerden que este es una representación nomás del plano, el plano es infinito, queda del conjunto de todos los puntos del plano que no pertenecen a la recta, se dividen en dos subconjuntos no vacíos, disjuntos y convexos. No vacío, primero veamos cuáles son los conjuntos. Bien, si yo divido a este plano con esta recta, me determina dos subconjuntos. Uno es este, lo vamos a rayar así por acá, y el otro es este, el amarillo. El axioma dice que esos conjuntos que dividió la recta esta, son conjuntos no vacíos. Eso quiere decir que aquí, tanto en este subconjunto rojo como en el amarillo, hay cosas. ¿Y qué cosa puede haber? Puntos, rectas y planos, ¿sí? Por eso dice es un conjunto no vacío, ¿sí? Convexo. Vean, les recomiendo que vean el video de conjuntos convexos que están en YouTube. ¿Sí? ¿Qué era un conjunto convexo? Acá les explico más o menos. Supongamos que este es un conjunto de puntos que se llame A. Este conjunto de puntos va a ser convexo si para cualquier par de puntos del conjunto, por ejemplo P y Q, el segmento determinado por esos dos puntos está contenido en el conjunto. ¿Sí? A esos tipos de conjunto de puntos se les llama convexos. Hay casos que los conjuntos no son convexos. Por ejemplo, si yo dibujo un conjunto así, por ejemplo que este sea un conjunto B, un conjunto de puntos, yo elijo dos puntos de ese conjunto, dos puntos cualesquiera, por ejemplo P y Q, el segmento determinado por esos dos puntos, que sería este segmento, fíjense que no está contenido en el conjunto. ¿Por qué? Porque hay puntos del segmento, todo esto que voy a pintar azul, que no pertenecen al conjunto. Entonces, este conjunto, este segmento, el segmento PQ, no está contenido en el conjunto. Entonces, en este caso, este conjunto es no convexo y este es convexo. ¿Sí? De nuevo les digo, les recomiendo que miren el video que está en YouTube. Bueno, eso es conjunto convexo. Entonces, el axioma dice que estos dos puntos, estos dos conjuntos, le pongamos acá el conjunto A y el conjunto B, dice que son no vacíos y son convexos. Y además dice que son disjuntos. ¿Qué quiere decir que esos conjuntos sean disjuntos? Disjuntos quiere decir que la intersección
de esos dos conjuntos es vacía. A intersección B es igual a vacío. Eso quiere decir que son disjuntos, conjuntos disjuntos. Entonces, resumiendo, ¿qué es esto? Si yo tengo una recta en un plano, esa recta divide al plano entero, en dos subconjuntos. En este caso, este rojo y este amarillo. No vacío, o sea que hay cosas adentro, hay puntos, rectas y planos. Convexo, que cumple esta definición. Y disjunto, la intersección de esos dos conjuntos es vacía. No tienen puntos en común, quiere decir eso. Sigamos con la otra parte. Tal es que dice, si un punto A, un punto cualquiera, A, pertenece a uno de esos conjuntos y otro punto B pertenece al otro conjunto, entonces el segmento AB corta a la recta R. A ver, veamos qué dice ahí. Mire, dice, si un conjunto A, veamos en este dibujito ahora, tengo el plano, la recta que divide el conjunto en dos subconjuntos no vacíos, disjuntos y convexos. Dice, tengo un punto A, en este caso, que pertenece a un conjunto y el otro punto B que pertenece al otro subconjunto. Entonces, dice el axioma, el segmento AB corta a la recta R. La corta. Uno podría decir, bueno, que esto es muy obvio, muy evidente. Pero bueno, en geometría, como lo evidente hay que escribirlo, lo escribimos, los geómetras lo escriben como axioma. Así que todo lo que se diga en geometría o viene un axioma o viene un teorema. Si no está escrito no funciona. O sea, para eso lo escribimos y lo llamamos axioma, que son las cosas que se escriben sin demostrar. Por más obvio que parezca, bueno, hay que escribirlo. ¿Está bien? Bueno, entonces, en definitiva, el axioma lo que dice básicamente es que si tengo un plano y una recta, esa recta divide o separa el plano en dos subconjuntos no vacíos, convexos, disjuntos, tales que si tengo un punto de un lado, eso también se puede decir así, si tengo un punto de un lado de la recta y otro punto del otro lado de la recta, entonces el segmento determinado por esos dos puntos corta a la recta R. ¿Está bien? Si en el caso que tenga dos puntos del mismo lado de la recta o del mismo subconjunto, por ejemplo acá, que tenga un punto C, este segmento BC no corta la recta, eso no lo va a cortar. ¿Por qué no corta? Bueno, porque los conjuntos que dice el axioma son convexos. ¿Sí? ¿Que eso qué quiere decir? Que este segmento está totalmente contenido en esta parte, en este subconjunto. Por lo tanto, no cortará la recta. R. ¿Está bien? A estos subconjuntos, que nombra acá el axioma, nosotros le vamos a llamar semiplano. Eso se llama semiplano de borde la recta R. Los semiplanos de que habla el axioma 3 se le llama semiplanos abiertos de borde R. ¿Por qué son abiertos? Bueno, acá abajo está la definición. ¿Ve? Son semiplanos abiertos de borde R. Eso quiere decir que el borde, o sea, esta recta, no está contenido en este conjunto, ni en este. Generalmente a estos semiplanos se los llama con letra minúscula griega. Y no se raya todo así como rayé acá, de amarillo y rojo. Se raya un pedacito nomás para indicar que este semiplano de este lado se llama, por ejemplo, alfa. Y el otro semiplano se le llama semiplano opuesto a alfa. Y eso se pone así. Semiplano opuesto a alfa. ¿Sí? Se llaman abiertos porque no contienen al borde, no tienen su borde. Eso está acá. Todo esto está en la teoría, ¿no? Estos son semiplanos abiertos. Es el semiplano menos su borde. Y en cambio a este se le llama semiplano cerrado o simplemente semiplano a los semiplanos que sí contienen su borde.
Los semiplanos que habla el axioma 3 son semiplanos abiertos. Semiplano abierto, que una forma de indicarlo es así. eh, Alfa abierto o alfa menos el borde. Esto es un semiplano abierto. Por ejemplo, en este caso, si yo hago, supongamos que digo alfa intersección, perdón, alfa abierto, vamos a poner, o sea, alfa menos R, eso es abierto, o sea, este de acá, intersección, el opuesto de alfa, o sea, este, también abierto. ¿Cuál será la intersección de esos dos semiplanos? Abierto. El vacío. Es el vacío porque eso dice el axioma. Son conjuntos disjuntos. ¿Sí? Son disjuntos. La intersección es vacía. Así que esos son conjuntos disjuntos. eh, Porque son semiplanos abiertos. Pero ¿qué pasa si yo hago esto? A ver, el semiplano abierto alfa, intersección, el semiplano cerrado, alfa, el opuesto de alfa. Abierto este y cerrado este. ¿Cuál será la intersección ahí? Acá era vacía. Aquí, ¿qué creen? Acuérdense que... También vacío. ¿Cómo? Yo digo que también es vacío. También... Porque Sí. Por la intersección, acuérdense que son puntos comunes a ambos conjuntos, ¿sí? El abierto es todo esto, menos su borde, y el cerrado, el opuesto cerrado, es todo esto y su borde. Pero no hay puntos que estén de los dos lados. Por ejemplo, este punto que está acá, que le pongamos punto P, ese punto pertenece al semiplano cerrado alfa, opuesto de alfa, o al semiplano opuesto de alfa, simplemente. Pero este punto no pertenece al semiplano abierto alfa. Por lo tanto, esta intersección es vacía. ¿Sí? Ahora supongamos que yo quiero hacer, a ver, vamos a borrar un poquito acá. Quiero hacer la unión. Lo mismo, pero con la unión. Ahora yo voy a poner alfa abierto. En vez de intersección voy a poner unión. Unión, el opuesto de alfa abierto también. ¿Cuál será la unión? Y acá abajo vamos a hacer lo mismo. Alfa abierto, unión, el opuesto cerrado. ¿Cuál será la unión acá? En los dos abiertos. en el primero En, es todo el plano menos la recta R. en el primero, en este, los dos abiertos, fíjense que son, a ver, acá me voy a permitir rayar un poco con esto. En el primero son el abierto, sería todo esto, todos estos puntos que están acá, sin tocar el borde, y el abierto, el opuesto alfa abierto también, serían todos estos que están acá, sin tocar el borde. Entonces, si se fijan, es todo el semiplano, todo el plano pi, menos la recta R. Es como que le saco esa recta R. Y acá abajo, ¿cómo será? El plano completo incluida la recta El plano entero, ¿no pi es y la cierto? recta. Todo el plano, o sea, pi, nada más, se dice pi, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá es el abierto alfa unión el cerrado opuesto de alfa. Y el cerrado opuesto de alfa, según este dibujito, fíjense que es todo esto rayado aquí y ya también esto. Entonces, tengo rayado esto y tengo rayado esto, la unión es todo pi. La unión es todo el plano pi. ¿Está bien? Entonces acá tenemos semiplanos abiertos, que no tienen su borde, que no contienen a su borde, y semiplanos cerrados que sí contienen a su borde. Siempre en este caso hay que tener cuidado con eso porque en los teoremas se usa bastante el abierto y el cerrado. Miren, en esta otra definición, bueno, semiplanos opuestos, bueno, son estos, ¿no? Ahora
La pregunta que, a ver, una cosa que no dije acá, veamos, es esta. Si yo pondría, por ejemplo, alfa intersección, estamos hablando del semiplano, intersección el opuesto de alfa. ¿Cuál será ahí? Los dos son cerrados ahí. La intersección de esos dos. R. La intersección, acuérdense, son los puntos comunes a este alfa y al opuesto de alfa. Lo único que tienen en común estos dos es la recta R. ¿Sí? Toda la recta R. Recuerden que estos son cerrados y el axioma habla de abiertos. ¿Sí? Por eso, cuando es abierto, la intersección es vacía, como dice el axioma. Son conjuntos disjuntos. Pero estos ya son cerrados. Entonces la intersección es R. Bien, vamos a otra cosa. Implicancia del axioma de separación. Las implicancias de los axiomas siempre son las consecuencias de los axiomas. En este caso, en geometría, siempre son los teoremas. Las demostraciones de estos teoremas están en la teoría. ¿Sí? Pero acá lo vamos a tratar de interpretar, a ver qué es lo que dice el teorema número 17. Dice, dado tres puntos A, B y C no alineados, bueno, acá voy a dibujar tres puntos A, B y C no alineados, y una recta R contenida en el plano determinado por los tres puntos. Bueno, acuérdense que antes ya habíamos dicho que tres puntos no alineados determinan un único plano, ¿sí? Así que acá determinan un único plano. No lo voy a dibujar, pero es todo esto, ¿sí? Los planos son al infinito, acuérdense. Entonces, y una recta que está contenida en este plano, determinado por los tres puntos, tal que R no pasa por ellos. O sea, hay una recta acá que no pasa por ninguno de esos tres puntos. A ver, dibujemos esa recta, que no pasa por ninguno de esos tres puntos. Esta, por ejemplo. Me salí derechita ahí. R. Esa es la recta R. R no pasa por ninguno de esos tres puntos. Entonces, el teorema dice, si R... Uy, no, ¿qué pasó acá? Si R... Si R corta algunos de los segmentos determinados por esos tres puntos, fíjense que R sí corta a uno de los segmentos determinados por esos tres puntos, ¿no es cierto? Sí lo corta. En este caso corta al segmento AB. Sí lo corta. Determinado por estos tres puntos, también cortará a otro, pero no al tercero. Ajá. Entonces, si R corta a alguno de esos segmentos determinados por esos tres puntos, también cortará a otro. Bueno, en este caso, corta el segmento AC, pero no al tercero. ¿Sí? Corta uno, si corta uno, cortará a otro, pero no al tercero. Eso quiere decir que, a ver, pongamos así, si R intersección el segmento AB es distinto de vacío, eso es que lo corta, entonces, en este caso, AB intersección R, perdón, AC intersección R es distinto de vacío y, porque lo corta, y BC intersección R es igual a vacío. ¿Sí? Eso dice el teorema. Si corta a un lado, a un segmento, también cortará a otro, pero no al tercero. ¿Está bien? Parece obvio esto, pero bueno, es un teorema que hay que probarlo. Ahí está la demostración en la teoría. Vayan leyendo la teoría, las demostraciones y bueno, lo que alguna duda me van consultando. Bueno, veamos. Lo que hay que tener en cuenta acá, siempre los teoremas, hay que tomarlo al pie de la letra. Porque, por ejemplo, aquí dice, si R corta alguno de los segmentos. Pero, ¿qué pasa si R no corta? Bueno, eso no dice el teorema. Lo que sí dice, si es que corta alguno de los segmentos. Si no corta, bueno, será otra cosa. Pero acá la condición es que R corte a uno de los segmentos. Fíjense que si yo dibujo una recta que no corta a ninguno de los segmentos, no pasa nada. Esa recta, por ejemplo, no corta a ninguno de los segmentos. Entonces, con este teorema,
y esta recta que no corta ninguno de estos segmentos, bueno, no puedo decir nada porque el teorema solamente se refiere a las rectas que sí cortan. ¿Está bien? Vamos Perfecto. al otro teorema. Teorema 18. Este también es súper importante. Dice, es súper importante y la demostración de este teorema, leanla ahí en la teoría, es bastante complicada. Pero es cortita, pero es complicada porque hay que tener mucha teoría encima. O sea, tienen que leer mucho. Dice, eh, a ver si me perdí acá el lápiz. Ahí está. Dado un plano pi y una recta r tal que r esté contenida en pi. Bueno, vamos a dibujar una recta r y un plano. Esta recta, la recta r, el plano, bueno, ya sabemos que es todo esto. Dice, sea alfa uno de los semiplanos cerrados determinados por R y pi un punto del semiplano alfa. Bueno, nosotros sabemos por el axioma de separación de los puntos del plano que cualquier recta contenida en un plano separa al plano en dos semiplanos. Y para no rayar todo esto y todo esto, se raya solamente acá. Por ejemplo, aquí. Rayamos ahí. Ese va a ser el semiplano eh, alfa, dice ahí. Podría haber sido este, no hay problema, es lo mismo. Y P un punto de alfa, o sea, P un punto que esté en alfa. Entonces, dice esto. Entonces, primero fíjense que estas son las hipótesis del teorema que yo grafiqué aquí. Ahora vamos con la tesis. Entonces, cualquier semirrecta de origen en R, o sea, en el borde del semiplano, cualquier semirrecta de origen, eso quiere decir que el origen de la semirrecta va a estar en el borde del semiplano y que contenga P o que pase por P está incluida en alfa. Ajá. Cualquier semirrecta dice de borde que tenga su origen en el borde. Por ejemplo, acá vamos a elegir un punto que esté acá en el borde, que un punto O, que O pertenezca a la recta R. Entonces la semirrecta dice de origen O en el borde y que pase por P, esta por ejemplo, esa semirrecta, que le vamos a llamar la semirrecta P, por ejemplo, la semirrecta P, la semirrecta de origen O y que pasa por P. El teorema dice que contenga P está incluida en alfa, o sea, está incluida acá. O sea que la semirrecta P está contenida en alfa. Profe, pero eso es muy tonto. Bueno, parece, pero hay que escribirlo. Parece muy evidente eso. Pero ¿por qué se escribe esto? Porque hay rectas que si no cumplen con estas condiciones no están contenidas en alfa y otras que sí, en los semiplanos. Por ejemplo, a ver, yo voy a dibujar una semirrecta cualquiera. Voy a dibujar una semirrecta verde o roja. Así. Una semirrecta roja de origen, no sé, R y que sea la semirrecta, si a esta le puse P, a esta le voy a poner Q. Mirá. La pregunta es, ¿la semirrecta Q está contenida en el semiplano alfa? ¿Qué dicen ustedes? ¿Estará No, contenida ahí? No, no, No. En geometría No, siempre no. ¿Y por qué? Porque en un examen porque no tiene el origen en la semirrecta R. porque no tiene el porque origen. va a pasar. A ver, vamos con la primera. Porque no tiene el origen en la semirrecta, en la recta R. Veamos otro caso, miren, voy a dibujar, justo esa la dibujé así. Veamos otra, vamos a dibujarla con verde. Voy a dibujar otra recta, otra semirrecta. Así. Perdón. Acá, otra semirrecta así. De origen T. Y esta semirrecta se llama
T. Veamos. ¿Qué pasa con la semirrecta T acá? Esta semirrecta T no tiene el origen en el borde, pero si se fijan, está contenida, esta sí está contenida en el semiplano alfa, ¿sí? Porque acuérdense que esta semirrecta es al infinito y toda esta parte, todo esto es el semiplano alfa, o sea que continúa al infinito y más allá, así como Buzz Lightyear, al infinito y más allá. En cambio esta no es que termina acá, ¿sí? La semirrecta no termina ahí, porque acuérdense, la semirrecta no tiene ni último ni primer punto, decíamos. Esta semirrecta continúa, a ver, justo la dice con rojo, esta semirrecta continúa al infinito, ¿sí? Y hay parte de la semirrecta Q que no está en el semiplano. ¿Qué parte? Bueno, toda esta parte, uy, toda esta parte no está en el semiplano alfa, porque el semiplano alfa es todo esto, ¿sí? En este caso, Q no está contenida en alfa. En este caso, por más que no cumpla las condiciones de este teorema, T sí está contenida en alfa. Por eso el teorema solamente habla de estas, las que tienen el origen en el borde del semiplano. Habla de esa y de esa sí está seguro. En cambio, de las otras no. Esta no está contenida y esta sí está contenida. ¿Sí? Por eso en geometría les digo, tiene que ser muy detallado y muy específico lo que uno diga. Por eso siempre dice en este teorema 18 las semirrectas que tienen origen en el borde y un punto en el semiplano. ¿Sí? ¿Está bien? Más o menos. Sí, profe, está bien. Está bien, bueno. Profe, entonces, Sí, una consulta. Entonces sería toda semirrecta, puede ser también que toda semirrecta que tengan como un origen en el plano y que tengan como dirección hacia el plano, no, ¿también van a ser unidad o no? no. De Acuérdense, origen en el borde. de origen en el borde nomás. Acuérdense que no tienen la semirrecta, no tienen, ¿cómo dijiste vos? Dirección. Dirección. No tienen dirección. Está bien uno cuando estudia en otras materias, sí, las rectas se les dice que tienen un sentido, una orientación, no sé cómo era, ¿sí? Pero, pero eso generalmente se estudia cuando eh, uno estudia geometría analítica, eje X, eje Y, ¿sí? Bueno, acá nosotros no, el sentido positivo, el negativo, qué sé yo. No, acá no tienen. Acá acuérdense que nosotros le elegíamos un orden, no un sentido ni una dirección. Le elegíamos un orden a los puntos de la recta. Si nosotros teníamos una recta, lo que hacíamos era le elegíamos un orden. ¿Para qué ese orden? Es para ordenar los puntos de la recta nada más. No es que tienen sentido, el sentido para allá. No son, a ver, no hay que confundirse con vectores, porque estos no son vectores, estos son semirrectas, al infinito y más allá. ¿Sí? Fíjense, a ver, vamos a aprovechar ahora, miren vamos a mirar una cosita, a ver, ya que estamos aquí. El GeoGebra, miren. ¿Lo conocen este programita? GeoGebra. No. Sí, profe. Bueno, miren, este, Sí, profe. bueno, este te lo abre con eje, ¿sí? Pero bueno, nosotros en geometría no usamos eje, en geometría axiomática o sea, geometría elemental o sintética, la que la estamos estudiando nosotros, no usamos eje. Y acá, miren aquí, acá tiene los elementos que uno puede dibujar. Y si uno pone semirecta, pone recta, yo sé qué cosas determinan una recta, 2 puntos. Tengo que dibujar los 2 puntos. Ahí está una recta. ¿Sí? Semirecta, bueno, acá también está segmento. Bueno, ahí ya no sé qué hice.
vamos a sacar esto. Ahí voy a dibujar un segmento. Y fíjense qué va a pasar con la semirrecta. Semirrecta, ahí está. Es una semirrecta al infinito. ¿Sí? Por más que yo me mueva por allá, por allá, siempre continúa al infinito. ¿Sí? Es una semirrecta. Nada más que uno, acá, no sé por qué, por costumbre se me ocurre que uno representa una semirrecta así, con una flechita para allá. Y el origen, O. Acá, bueno. Además, uno no. Quizás que habría que sacarle esta. Y decir así, origen no. Sacarle la flecha. Porque si no se confunde con un vector. Que un vector es otra cosa, miren. Vector sí, acá. Esto es un vector. Empieza y termina ahí. Y ahí tiene una flechita. Acá tiene una flechita. En realidad un vector lo que es un vector es un segmento. ¿Sí? Tiene primer punto, tiene último punto, es un vector. Pero la semirrecta, no. Así que volvamos con lo nuestro. Ya. Vamos ahora al corolario. Los corolarios son teoremas como se puede decir que son más chiquitos, que se pueden deducir del teorema anterior. En este caso, este corolario se demuestra con este teorema. ¿Sí? Es una consecuencia de este teorema. Miren, ¿qué dice el corolario? Dice que si una semirrecta de origen en el borde del semiplano está contenida en el semiplano, bueno, a ver, veamos. Semiplano, las rectas, ustedes saben que las rectas dividen el semiplano en dos, dividen el plano, digo, en dos subconjuntos que se llaman semiplano. El semiplano alfa y el opuesto de alfa. Y me dice que hay una recta que está contenida en alfa, por ejemplo. A ver, dibujemos una recta. Esta. Es una recta que la llamemos P, de origen o en el borde, porque eso dice así. Eso dice acá, una semirrecta de origen en el borde del semiplano. Acá yo ya sé por el teorema de recién que esta semirrecta está contenida en el semiplano alfa. Este corolario dice que la semirrecta opuesta a esta, a ver, dibujemos la opuesta tiene el mismo vértice, el mismo origen, son coplanares y son colineales y son distintas, decía la definición de semirrecta opuesta. Esta semirrecta es la opuesta a P. La semirrecta opuesta está contenida en el semiplano opuesto. Entonces, este corolario dice que si esta semirrecta con origen en el borde está contenida en alfa, la opuesta está contenida en el semiplano opuesto a alfa. ¿Sí? Fíjense que siempre habla de semirrectas de origen en el borde. Porque si no está en el borde, es otro el tema. Miren esto. Vamos a dibujar una semirrecta acá negra. Esta semirrecta la vamos a llamar Q y tiene origen acá. Y esta es la opuesta de Q, que tiene por supuesto el mismo origen. Si se fijan, esta semirrecta Q se va al infinito, ¿no es cierto? Esta semirrecta Q sí está, Q sí está contenida en alfa, sí está contenida en este semiplano. Por más que no tenga el origen en el borde. Pero fíjense que la opuesta de Q no está contenida en el semiplano opuesto de alfa, o sea, no está contenida acá. ¿Por qué no está contenida? Bueno, porque hay infinitos puntos que no están contenidos en este semiplano. ¿Cuáles son todos esos infinitos puntos? Son todos estos. Esos son puntos de la semirrecta Q, pero no son puntos de la semirrecta opuesta a Q, pero no son puntos del semiplano opuesto a alfa.
¿Está bien? Por eso, aclara bien acá que tiene que ser una semirrecta de origen en el borde. Este corolario no dice nada de esto. Dice de esto. ¿Está bien? Muy bien. Está bien. Vamos al siguiente. A ver, vamos, deja entrar ese que... Uy. Mirá la Carrizo, recién llega. A partir de esto surgen una serie de definiciones. Bien. Definición 17. Les recuerdo que todo esto está en la teoría. ¿Sí? La definición 17 dice: dadas dos semirrectas A y B con el mismo origen, se llama, bueno, hasta acá, se llama ángulo. Veamos. Dos semirrectas, vamos a dibujar dos semirrectas con el mismo origen. Dos semirrectas con el mismo origen. Semirrecta A y semirrecta B. De origen O. Tienen el mismo origen. Se llama, dice, ángulo a la intersección de los semiplanos determinados por las rectas que contienen a las semirrectas, de modo tal que cada semiplano contiene a la otra semirrecta. Esa es la definición de ángulo. Parece un trabalengua, pero leamos con calma, a ver. Dice, esta semirrecta A está contenida en una recta. Sí, eso es cierto, porque vamos a buscar una recta acá, le vamos a poner con verde. Está contenida así en línea de punto, lo vamos a dibujar. Esa semirrecta A está contenida en una recta. Y yo sé que esa recta, por el axioma de separación de los puntos del plano, separa todo el plano este en dos subconjuntos no vacíos, convexos, disjuntos y bueno. Entonces, esta recta que contiene esta semirrecta me determina dos semiplanos. Uno que sea alfa y el otro es el opuesto de alfa, o sea, todo esto. Y el otro, el opuesto de alfa, todo esto. Lo mismo pasa con la semirrecta B. Esa semirrecta B seguro que está contenida en una recta, que acá la vamos a dibujar con amarillo. Y esa recta amarilla, por el axioma 10, también determina dos semiplanos en todo este plano. Uno es, le pongamos nombre acá, beta, y el otro va a ser su opuesto, que es el opuesto de beta. De beta. Bueno, ahí está. Ahí tengo, fíjese, tengo cuatro semiplanos distintos. Alfa, su opuesto, beta y su opuesto. Dice, entonces, la recta que el ángulo a la intersección de los semiplanos, o sea que esto ya me dice que un ángulo es la intersección de dos semiplanos, determinados por la recta que contiene la semirrecta, de modo tal que cada semiplano contiene a la otra semirrecta. Veamos. En estos dos semiplanos tengo alfa y su opuesto. Pero ¿cuál de estos dos semiplanos determinados por esta recta contiene a la otra semirrecta? ¿Alfa o su opuesto? Alfa, ¿no es cierto? Alfa. ¿Y por qué sé que la contiene? Pues fíjense que la contiene es por el teorema 18. Esta semirrecta B tiene origen en el borde de alfa. ¿Sí? Por eso está contenida en alfa. Entonces, el semiplano que yo tengo que intersectar va a ser, bueno, acá voy a hacer lío, pero no importa. Este va a ser un semiplano. Ese es un semiplano que es el alfa, el verde. Y es al infinito y más allá. ¿Está bien? Ahora vamos a ver cuál es el otro semiplano. Ahora, esta recta determina dos semiplanos, beta y su opuesto. Pero ¿cuál es el semiplano que contiene a la otra semirrecta, como dice la definición? ¿Beta o alfa? O su opuesto. Beta. Es beta, ¿no es cierto? Beta. Entonces vamos con beta y rayamos. Beta lo marco. Beta es todo esto. Esto uno hace para darse cuenta nomás al principio, después no lo hace más.
deja la marquita finita, la marquita chiquita esta. Ahí está. Entonces, si miramos acá, ¿cuál es la intersección? La intersección es donde está rayado de verde y también de amarillo. Esa es la intersección de esos dos semiplanos. Entonces, la intersección será, acá la vamos a poner con rojo. La intersección, fíjense que es toda esta zona. Lo vamos a tratar de pintar así. Toda esta zona es la intersección. Bueno, desde acá, todo, por acá. Todo esto. Entonces, ahora ya nos cambia la idea de ángulo. Si yo me acuerdo de la primaria, nos decían que ángulo era esto. Este unión esto. Y ahora no. Ahora me doy cuenta que ángulo es la intersección de dos semiplanos. O sea que ángulo es esto ahora. Es todo esto. ¿Sí? En algunos libros sale como sector angular. Pero nosotros decimos ángulo. ¿Cómo se escriben los ángulos? Los ángulos tienen una notación. A los ángulos nosotros los vamos a escribir así. El símbolo del ángulo y la semirrecta, que a esta semirrecta se le llama lados del ángulo. El ángulo AB. Así vamos a anotar nosotros el ángulo. El ángulo AB. ¿A qué es igual el ángulo B? Bueno, el ángulo AB en este caso es igual al semiplano alfa intersección el semiplano beta. Eso es ángulo. Intersección de dos semiplanos. Nosotros en el axioma 10 decía que los semiplanos son conjuntos convexos. ¿Sí? Y hay un teorema es un teorema bien de final, o sea, anótenlo ahora, que no me acuerdo qué número es, pero está en el video de conjunto de puntos convexos que los tienen en YouTube. El teorema ese dice que dos conjuntos convexos, la intersección de dos conjuntos convexos es un conjunto convexo. Entonces yo sé que esto es convexo, este axioma este semiplano es convexo y esto también es un conjunto convexo. ¿Por qué sé que son convexos? Bueno, porque el axioma 10 lo dice, los semiplanos son conjuntos convexos. Ahora, por ese teorema, como tengo una intersección de dos conjuntos convexos, el ángulo es convexo. El ángulo también es un conjunto de puntos convexos. ¿Sí? Fíjense que si uno mira la definición de conjunto convexo, yo puedo elegir dos puntos cualesquiera acá, el punto A, por ejemplo, y el punto B, y ese segmento está contenido en el ángulo. Entonces es un conjunto de puntos convexos. ¿Sí? Recuerden que esto que estoy diciendo acá no es una demostración, no estoy demostrando que el ángulo es convexo. Una demostración es lo que dije recién, que la intersección de dos conjuntos de puntos es un conjunto convexo. Es el teorema, no me acuerdo bien si el 14, 15. El 15, profe. El 15. Entonces, a partir de ahora, yo que tenga dos cosas que son convexas, lo que sea, y la intersecto, lo que me dé es un conjunto convexo. Ahí, si ese es el 15, el 14 debe ser el teorema que dice que las semirrectas son convexas. Exactamente. Bien. Entonces, a partir de ahora, ¿qué un ángulo? Es la intersección de dos semiplanos. En la primaria, a veces hasta en la secundaria, dicen que un ángulo es la unión de dos semirrectas. Fíjense que si yo digo unión de dos semirrectas, esto, si yo lo tomo como unión, no es un conjunto convexo. Porque si yo tengo que elegir un punto de este conjunto de puntos, un punto es este. Otro punto de ese conjunto es este. ¿Sí? El segmento no está contenido en una unión. Sin embargo, le dicen ángulo convexo. Pero está mal. Porque no es unión de semirrectas, sino es intersección de semiplano. Y ahí sí está bien dicho ángulo convexo. ¿Está bien?
Bien, entonces a ver, limpiemos un poco aquí. Ahí va. A ver. Y esto. Bien. Eh, También cuando yo tengo o sea, a partir de ahora, a ver, dibujemos otro angulito. ¿Sí? Ángulo P y Q. Este es el ángulo PQ. El ángulo PQ, generalmente uno lo... y a esto se llama vértice, ¿sí? Al origen de las semirrectas se le llama vértice del ángulo. Y a las semirrectas se le llama lado del ángulo. Eh, por eso, generalmente, para no rayar todo el ángulo acá como intersección de dos semiplanos, lo que se raya simplemente es esto. Se hace así una marquita. Y esa ya es conocida por ustedes. Bueno, esto tiene varias formas. Puede hacer así, bueno, un montón. Otra forma de nombrar a este ángulo es que si yo tengo un punto acá, por ejemplo, un punto P, y acá otro punto Q, también a este mismo ángulo, puedo escribirlo como hago el simbolito del ángulo, P o Q. ¿Sí? Esto está nombrado por los lados y esto está nombrado por sus puntos. ¿Sí? Siempre el punto que va al medio es el vértice del ángulo. De esas dos formas lo puedo nombrar. En este caso, fíjense que eh, el punto P pertenece al ángulo PQ. Es un punto del ángulo PQ. El punto O también, el punto Q también. ¿Y el punto R será del ángulo? Sí, ¿no? Sí, Sí, el sí. punto R sí es del ángulo. Y el punto, voy a dibujar un punto por acá, T, el punto T no es del ángulo. Ese punto no pertenece al ángulo. Hay otra definición que está por acá abajo que dice interior del ángulo. El, Acá si en la definición de ángulo se habla de semiplano, es la intersección de semiplanos, simplemente dice ahí. Como dice semiplano, se sobreentiende que son semiplanos cerrados, con su borde. ¿Sí? La intersección de dos semiplanos cerrados. Pero si fuera la intersección de dos semiplanos abiertos, esa intersección sería esto. Miren, es como que le saco su borde, sin el borde. Así. Y el ángulo me quedaría esto nomás. Si pasa eso, o sea, si al ángulo le saco el borde, esto se llama interior del ángulo. Y eso se escribe así. Interior del ángulo, en este caso se llama PQ. El interior del ángulo. ¿Qué es el interior del ángulo? Bueno, es el ángulo menos sus lados. El ángulo menos sus lados. Por ejemplo, en este caso, el punto R, sí pertenece al interior del ángulo. ¿Está bien? R pertenece al interior del ángulo, que es este. P, si yo pondría P acá, el punto P no pertenece al interior del ángulo PQ. No pertenece al interior del ángulo. ¿Sí? P pertenece al ángulo, sí. P pertenece al interior del ángulo, no. El punto R pertenece al ángulo, sí. El punto R pertenece al interior del ángulo, también. ¿Sí? Y lo que no forma parte del ángulo, que sería todo esto que está afuera, se llama exterior del ángulo. Y eso se escribe, en vez de int, se escribe exterior. El punto T pertenece al exterior del ángulo PQ. El punto T no es del ángulo y es del exterior. ¿Sí?
Eso hay que tener en cuenta siempre. Con esto no hay problema, lo que por ahí se presenta problemas son con los puntos que están en el lado del ángulo. Lo que hay que tener en claro que los puntos lo mismo pasa con el vértice del ángulo, que es el punto O, ¿sí? El punto O. El vértice del ángulo, ¿pertenece al ángulo? Sí. ¿Pertenece al interior del ángulo? Bueno, no. ¿Está bien? Al exterior, menos. Todo eso está escrito en la teoría. Es todo esto que les dije. A ver, veamos una página más. Ahí está. Ángulos opuestos de la definición 22. Ángulos opuestos por el vértice. Y dice, si los lados de uno de ellos son semirrectas opuestas a los otros lados del otro ángulo, se llaman, bueno, leí re mal, ¿no? Dice, dos ángulos son opuestos por el vértice si los lados de uno de ellos son semirrectas opuestas a los otros lados del otro ángulo. Bueno, a ver. Vamos a dibujar un ángulo acá. Vértice O y el ángulo que tenga el lado A y lado B. Este es el ángulo. Y esta semirrecta es la opuesta de A y esta es la opuesta de B. Estos dos ángulos, o sea, el ángulo AB y el ángulo opuesto de A, opuesto de B, se llaman ángulos opuestos por el vértice. ¿Sí? Estos dos ángulos se llaman ángulos opuestos por el vértice. Cuando los lados de uno de ellos son semirrectas opuestas a los lados del otro. Lo mismo pasa acá, fíjense que este ángulo es opuesto por el vértice con el ángulo B opuesto de A. O sea que el ángulo A opuesto de B, que es este de acá, es opuesto con el vértice con el ángulo este de acá, opuesto de A o B. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los lados de uno son semirrectas opuestas del otro. ¿Sí? Eso se llaman ángulos opuestos por el vértice. Definición 23. Dos ángulos son adyacentes si tienen un lado en común y los otros dos lados son semirrectas opuestas. A ver, veamos. Los ángulos adyacentes son aquellos ángulos que dice que tienen. Le pongamos acá. El ángulo, el semirrecta A de origen O, B, y bueno, y esta es la opuesta de A. Miren, estos dos ángulos comparten un lado, ¿sí? Que es el lado B, porque este ángulo se llama el ángulo AB y este ángulo se llama opuesto de AB. Comparten un lado y los otros dos lados son semirrectas opuestas. A estos ángulos se los llama ángulos adyacentes. ¿Sí? Adyacentes. Comparten un lado y los otros dos lados son semirrectas opuestas. A ver, borremos un poco esto. Después el otro dice, dos ángulos son consecutivos si tienen un lado en común. Fíjense que la diferencia con aquella, un lado en común, este también es un lado en común, pero acá ya no aparece la parte que los otros dos lados son semirrectas opuestas. ¿Sí? Entonces, dos ángulos consecutivos podría ser así. Esos dos ángulos son consecutivos, porque si esto es A, B y C, este ángulo se llama el ángulo AB y este ángulo se llama el ángulo BC. Que lo único que hacen es comparten un lado, ¿sí? Son ángulos consecutivos. Acá la pregunta es,
los ángulos adyacentes, estos, ¿son consecutivos? Es una pregunta, ¿qué dicen ustedes? ¿Los adyacentes Sí, son son consecutivos. consecutivos? Sí, porque comparten un lado. Y al revés, ¿los ángulos consecutivos son adyacentes? No, No, necesariamente. No. no. Los adyacentes siempre son consecutivos, pero al revés no. ¿Está bien? Y otra definición, a ver, la 25. Si de las definiciones anteriores se deduce que todo ángulo tiene... bueno, borremos un poco acá. De las definiciones anteriores dice que se desprende esto. Tengo un ángulo. A ver, vamos a buscar bien. Sí, ahí está. Y acá voy a tener un ángulo que se llame el ángulo AB. El ángulo AB. Fíjense que cualquier ángulo, en este caso le puse nombre AB, tiene dos ángulos que son consecutivos. Perdón, que son adyacentes. ¿Mm? Dos ángulos que son adyacentes. Uno, bueno, esta semirrecta, este es el origen de la semirrecta o el vértice del ángulo, este se llama opuesto de B y opuesto de A. Fíjense que los adyacentes a este ángulo, uno es este, vamos a poner con rojo, uno es este, ese es adyacente al ángulo AB. Sí, ¿por qué adyacente? Porque ese es el ángulo A opuesto de B. ¿Están de acuerdo que son adyacentes? Sí, porque comparten un lado y los otros dos lados son semirrectas opuestas. Y también tiene el otro que también es adyacente, que es este. Fíjense que ese ángulo es el ángulo B opuesto de A. ¿Sí? ¿Es adyacente con este? Sí. ¿Por qué? Porque comparten un lado y los otros dos son semirrectas opuestas. Y este ángulo que quedó acá, el ángulo opuesto de A, opuesto de B, este es opuesto con el vértice, con este, ¿sí? Porque los lados son semirrectas opuestas de este ángulo. Entonces tenemos dos adyacentes, dos ángulos adyacentes y uno opuesto por el vértice. Cada ángulo tiene dos ángulos adyacentes y uno opuesto por el vértice. La unión de todo eso, de los tres ángulos, eso, la unión, fíjense que es todo eso se llama ángulo cóncavo, que es lo que está acá. ¿Mm? Cóncavo porque, bueno, no es convexo. Es fácil fijarse acá si es convexo o no, miren. Si elijo un punto de todo esto que está rayado, es este, por ejemplo, un punto, el punto A, y este, el otro punto, de todo ese conjunto que está rayado, el segmento AB no está contenido en ese conjunto. ¿Por qué? Bueno, porque todos estos puntitos que están acá no son del conjunto rayado. Por eso se le llama ángulo cóncavo. ¿Está bien? Cóncavo y convexo. Uy, ¿qué pasó acá? Bueno, se clavó. Ahí está. Y veamos ya las últimas dos definiciones. Definición 26, valla transversal. Valla transversal. Se dice valla transversal de un ángulo al segmento que tiene un extremo en un lado del ángulo y el otro extremo en el otro lado del ángulo. Ambos distintos del vértice del ángulo. O sea que si yo tengo acá un ángulo que se llame PQ de vértice O, se llama valla transversal, dice, al segmento que tiene un extremo en un lado del ángulo, por ejemplo, P, y el otro extremo en el otro lado del ángulo, pero que no sea el vértice del ángulo.
Entonces, ese segmento se llama valla transversal. ¿Eh? A ver, yo ya le voy en algún momento le voy a demostrar que esta valla transversal, esta valla transversal, ya le voy a hacer la demostración, que esta valla transversal está contenida en el ángulo PQ. ¿Qué dicen ustedes? ¿Estará contenida o no? Esa valla transversal, ese segmento, ¿está contenida en el ángulo? ¿Qué dicen ustedes? Sí, sí está Sí, contenida. profe, Sí, está recto. porque está contenida, digo que sí. porque está contenida entre la intersección de los dos Está semiplanos. contenida en la intersección de los dos semiplanos. Sí, está contenida, pero bueno, hay que demostrarla. Ya en algún momento le grabo el video y le mando la demostración. Porque esa demostración generalmente es una demostración de final, pero que no está en la teoría. Está como ejercicio, pero no está escrito, no está en la teoría. Está enunciado el teorema, pero no está escrito, no está demostrado. Hágame acordar. Profe, ¿puede volver a enunciar este teorema? ¿Cuál teorema? Ah, este que acabo de decir. ¿El que acabo de decir? Sí, profe. ¿Es esto? Sí. Es esto. A ver, el teorema dice así, Definición. o ejercicio de teorema. La barra transversal de cualquier ángulo está contenida en el ángulo. Eso dice. La barra transversal de cualquier ángulo está contenida en el ángulo. Bueno, en los finales generalmente viene demostrar que la barra transversal del ángulo está contenida en el ángulo. Y el último, vamos con el último. La última definición, que es la definición 27. A ver, quiero borrar acá para no borrar tanto, borro esto. Dice, se llama semirrecta interior a un ángulo, la semirrecta interior. Con esta definición también tengan cuidado porque acá muchas veces se equivocan. Parece fácil, pero se equivocan. Se llama semirrecta interior a un ángulo a todas las semirrectas que tienen por origen el vértice del ángulo y tienen un punto en el interior del ángulo. A ver, eso quiere decir que si yo tengo un punto P acá en el interior del ángulo, la semirrecta OP se llama semirrecta interior. ¿Sí? En este caso la semirrecta OP es interior al ángulo. ¿Por qué interior? Porque cumple la definición, esa que está ahí, que es una semirrecta que tiene origen en el vértice del ángulo y un punto en el interior del ángulo. ¿Sí? Por ejemplo, en este ángulo la semirrecta Q no es interior. ¿Por qué? Porque es el lado. Es el lado. Claro, pero ¿por qué? Primero, tiene esa semirrecta Q, ¿tiene origen en el vértice del ángulo? Sí. 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 ¿Tiene un punto en el interior del ángulo? No, No. No. porque todos los puntos que están sobre el lado no son del interior. ¿Sí? Por eso esa no es una semirrecta interior. ¿Está bien? Ahora ya que estamos acá, otra pregunta de final es, ¿las semirrectas interiores al ángulo están contenidas en el ángulo? Por ejemplo, acá sería OP. ¿Está contenida en el ángulo PQ? Y uno dice, oh, fácil. No, porque a pesar de que la definición diga semirrecta interior, no dice que está contenida en el ángulo. ¿Sí? Lo único que dice es que tiene el origen en el vértice del ángulo y un punto, dice, en el interior del ángulo. Ahora acá para demostrar sería, ¿será que todos los infinitos puntos que tiene acá están en el interior del ángulo? Eso es demostración. ¿Con qué se demuestra? Esta también, demostración. Esto se demuestra con el teorema número
18. Y háganme acordar que les grabe un video de cómo se demuestra eso. ¿Cuál era el teorema 18? Bueno, el teorema 18 era que decía, a ver, lo vamos a escribir por acá. Tengo dos semiplanos y un punto acá. Las rectas que tienen origen en el borde del semiplano y que pasan por eso, por ese punto están contenidas en ese semiplano alfa. Ese era el teorema 18. Todo eso se demuestra con el teorema 18. Que ya lo voy a hacer, háganme acordar. Bueno.